Nos encontramos en la Secretaría de Gestión Política para conversar en los siguientes minutos justamente con la ministra de la Política en el Ecuador, Betty Tola. A propósito, estamos en un proceso electoral y hay noticias importantes para poder compartir con ustedes. De igual forma, dialogaremos en esta conversación respecto a los 7 años de la Revolución Ciudadana y este hito que significa el avance y la modernidad en el país. Bienvenida al ciudadano, ministra. Estamos en épocas de elecciones, ya entrando a la parte final, al mes de febrero. Tiene varios ingredientes esta campaña electoral. No es una campaña similar a años anteriores cuando se trataba de elección seccional. ¿Por qué ahora es tan diferente? Porque ahora hay actores con mucho más peso político en el país. ¿Qué ha sucedido, ministro? Bueno, un saludo cordial a quienes están compartiendo este diálogo con nosotros. Indiscutiblemente, el escenario político electoral que hoy tenemos en el país es, yo diría, bastante diferente a los que hemos vivido en años anteriores. De hecho, la Constitución ecuatoriana marca un hito importante cuando establece un nuevo sistema de representación política y un nuevo régimen de partidos. Creo que este es el marco sobre el cual hoy se están desenvolviendo las fuerzas políticas, pero también el propio proceso electoral. Innovaciones importantes que ya tuvimos en el 2009 y que hoy se consolidan es, por ejemplo, la representación de las parroquias rurales o de las zonas rurales en los consejos cantonales. Es la primera vez que estamos eligiendo por distritos los concejales de las ciudades más grandes. Es decir, todo esto mejora la calidad de la representación política en cada una de los gobiernos autónomos descentralizados que se van a elegir. Por otro lado, también a partir de la reinscripción que hicieran las organizaciones políticas, también tenemos actores políticos que hoy están presentes en el escenario electoral. Indiscutiblemente, para quien está la fuerza política que está en el gobierno, el Movimiento Alianza País, nosotros nos aprestamos a enfrentar un proceso electoral en condiciones en donde luego de 7 años de presencia política, luego de 10 elecciones de 9 elecciones que hemos enfrentado, esta sería la 10ª, encuentran una organización política mucho más robusta, presente en todo el territorio nacional. De hecho, somos la única fuerza política que está presentando candidaturas para absolutamente todas las dignidades que se van a elegir en el país. Estos elementos son para nosotros importantes en la medida en que para el proyecto político de la Revolución Ciudadana, para el movimiento Alianza País, lograr el mayor número de espacios en las próximas elecciones nos permite consolidar desde una perspectiva que es fundamental para sostener el proyecto de la Revolución Ciudadana, que es la perspectiva territorial. Ahora, sin embargo, en anteriores procesos electorales se cuestionaba algunos temas, por ejemplo, la distritalización, se cuestionaba el método de asignación de escaños, se cuestionaba, incluso se decía que al tener el Consejo Electoral una mayoría de personas que militaban o que formaron parte del gobierno, no le da una legitimidad absoluta a un proceso electoral. En cuanto a la integración del Consejo Nacional Electoral, recordemos que parte de la crisis de representación política, del sistema de partidos, de la partidocracia, fue justamente tener, como decíamos en un momento determinado, árbitro vendido en el Consejo Electoral, es decir, un árbitro, el Consejo Electoral, integrado por las fuerzas políticas que lo que hacían era tomar decisiones en beneficio de esas fuerzas políticas. El nuevo Consejo Electoral que tenemos hoy es producto de un proceso ciudadano de participación y de selección a través de un concurso de méritos y oposición. Es decir, tenemos otra forma radicalmente distinta de integración de esa entidad, además hoy considerada como otra función del Estado, distinto a lo que teníamos antes. Eso me parece que es un elemento importante. Ahora, hay otro elemento, justamente en estos días, en donde el gobierno hace un planteamiento, la Asamblea recoge una propuesta de reformas en el Código Integral Penal. Hay temas específicos de los médicos que de manera inexplicable han actuado en estos días. ¿Este puede ser un ingrediente político o es una coyuntura fáctica que tiene que ver únicamente con un tema de los médicos? Yo diría por 2 elementos. El uno, que me parece que cambiar un documento, un código, una norma,
que es en este caso el Código Penal, 70 años después, implica asumir con enorme responsabilidad lo que esos cambios que están planteados en el Código Penal tienen para la vida de muchos ciudadanos, yo diría para la vida de todos los ciudadanos, porque están regulándose un conjunto de situaciones a través del Código Penal. De hecho, la Asamblea asumió con tal nivel de responsabilidad el debate de este instrumento jurídico que hemos tenido cerca de 2 años de debate del Código Integral Penal. Ese me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta. Obviamente, ya en el caso específico del artículo sobre mala práctica profesional, me parece que el debate que se pudo dar y se dio, de hecho, con distintos sectores de profesionales, incluidos de manera prioritaria el sector de la salud, los médicos, fue de manera bastante, yo diría, democrática. Se incorporó debates con distintos sectores. Lo que hoy tenemos es producto justamente de esa discusión. Hay un 85, no el 100% de todo lo que pide un solo sector se puede incorporar. Yo insisto siempre en lo que el presidente ha señalado, hay que leer detenidamente el artículo, hay que encontrar que las condiciones que están establecidas en el inciso número 3, cuando hace referencia a innecesario, peligroso e ilegítimo, son parte de una definición que debe necesariamente requerir la concurrencia de esos 3 aspectos. Pero no solo eso, más adelante en el propio artículo se establecen 4 condicionantes para que se tipifique ese delito. Ahora, ministra, el gobierno, el mismo presidente de la República ha dicho que esta situación es similar a lo que sucedió en el 30S, cuando de manera injusta en unos momentos y manipulada en otros se estaba informando sobre un hecho que no tenía absolutamente nada que ver, sino al contrario, varios beneficios para los servidores públicos. Hoy sucede algo similar. El gobierno obviamente ya ha tomado las precauciones del caso. ¿Qué elementos se juegan en este momento? Yo diría 2. El 1, una campaña importante de comunicación, información, una campaña pedagógica para que los ciudadanos, los médicos, los estudiantes de medicina, las enfermeras, todos puedan leer detenida y detalladamente lo que así dice ese artículo. Ya lo ha señalado en distintos momentos durante estos últimos meses la ministra, el Código de Salud está en marcha, está en discusión, va a ser otro momento de debate y de precisión, pero también es real que todos estos hechos suelen ser usados más aún de manera politiquera en tiempos electorales. Y creo que la mejor forma de tratar estos temas es como lo está haciendo el presidente, de manera clara y frontal, explicándole al país el contenido real y cierto, no tergiversado como lo hacen ciertos medios de comunicación, de lo que dice este artículo. Al tema central, estamos hablando de los 7 años de la Revolución Ciudadana. Usted ha dicho en este tiempo de estabilidad política, 9 elecciones de diferente índole y 9 victorias de la Revolución Ciudadana. Esta es la 10ª elección. ¿Cómo hace un análisis de lo que ha significado la presencia de la Revolución Ciudadana estos 7 años de gestión en el país? ¿Cuál era el discurso de la vieja clase política respecto al Ecuador? Que era un país ingobernable. Ese era quizás uno de los discursos más fuertes e importantes de la vieja clase política de nuestro país. Cuando vivimos la caída de Bucarán, el discurso fue un país, este es un país ingobernable. Lo mismo sucedió en los otros eventos en donde se destituyeron a presidentes. Lo de Mauad, lo de Gutiérrez. El discurso de la clase política fue: este es un país ingobernable. La consigna del pueblo ecuatoriano fue: no cumplen con el pueblo ecuatoriano. Yo creo que lo que hemos demostrado en este periodo, luego de 7 años de gobierno, luego de que culminamos un periodo gubernamental por primera vez desde el año 96, podemos ratificarle al país y al mundo entero que este es un país totalmente gobernable. Y esa gobernabilidad que hemos vivido durante estos años, yo diría, está afincada en algunos elementos. Uno, un gobierno, un presidente que cumplen con su palabra. Recordemos que lo que vivíamos en los tiempos de la vieja política era justamente un conjunto de ofertas durante la campaña electoral, un baratillo, diría, de ofertas, y luego busca quien te dé. Y segundo, me parece que, y quizás este es el elemento más importante de la gobernabilidad, y no solo lo decimos nosotros, el último estudio de Latino Barómetro publicado hace pocos días, que da cuenta del año 2013, nos dice que la ciudadanía lo que más valora es esa sintonía de este gobierno con las más
caras e importantes necesidades de la gente. Es decir, que la ciudadanía... Gobernamos para la gente. La población, la ciudadanía, el ciudadano común, sí tiene un espacio fuerte, firme, determinante en el gobierno. Tiene eso, pero sobre todo las políticas de nuestro gobierno son políticas que responden a la mayoría de los ciudadanos. Estamos garantizando educación, estamos garantizando salud, estamos garantizando acceso a vivienda, estamos garantizando infraestructura física. Tenemos una apuesta central en el cambio de la matriz productiva, pero un cambio de la matriz productiva que busca incorporar al pequeño y mediano campesino, a los medianos y grandes industriales, es decir, una perspectiva de cambio de la matriz productiva que democratiza la propiedad, que democratice el acceso a crédito, a recursos de la producción. Es decir, esa es nuestra perspectiva. Esa es la perspectiva que hace que este sea un país gobernable. La ingobernabilidad se daba cuando los intereses estaban afincados en garantizar, o las políticas estaban buscando garantizar los intereses de una pequeña camarilla. Ahora, su trabajo, además de coordinar el elemento político en el gobierno central, tiene que ver con una cohesión con la Asamblea Nacional, que es un actor fundamental dentro de este proceso político. No sé si antes hubo alguna asamblea, algún congreso con 100 legisladores pertenecientes a un mismo movimiento político. Esto, además de ser una gran victoria, significa un gran reto de mantenerlos y de seguir la línea política oficial. Yo diría, ha implicado también una maduración del pueblo ecuatoriano, porque creo que conforme madura el proyecto y el gobierno de la Revolución Ciudadana, también madura la sociedad. Es decir, nosotros como ecuatorianos y ecuatorianas vivimos años de pugna de poderes, años de conflicto y de chantaje desde el legislativo hacia el ejecutivo. Lo que hoy tenemos, que fue otorgado en las urnas por el pueblo ecuatoriano, implica la posibilidad de que entre una articulación clara, en perspectiva de los objetivos compartidos que tenemos del proyecto de la Revolución Ciudadana, podamos hacer un trabajo, yo diría, muy articulado, pero sobre todo de coherencia con el proyecto entre la Asamblea y el Ejecutivo. Tener una mayoría tan holgada como la que tenemos ahora, de 100 asambleístas, nos permite justamente lo que le propusimos al pueblo ecuatoriano en febrero del 2013, tener una mayoría en la Asamblea para asegurar que las leyes que requiere este proceso, la ley de electrificación, el Código Orgánico de la Salud, el código que acabamos de aprobar, la ley orgánica de comunicación, que no hubiera sido posible si no teníamos esta mayoría, que implican cambios profundos en las relaciones de poder en distintos ámbitos, solo son posibles con una mayoría en la Asamblea. Y esa es la mayoría que el pueblo nos otorgó. Y ahí implica actuar con profunda responsabilidad para avanzar en el cumplimiento de esos objetivos que tienen que ver con leyes para profundizar la revolución ciudadana. Y en efecto, como los cambios tienen importantes ingredientes políticos, después de las elecciones entiendo que viene otro tema que sin lugar a dudas también despertará cierta conflictividad política con los sectores que no están de acuerdo. Estamos hablando de la ley de aguas, que será también fundamental para este proceso político. Cuando nosotros hablamos del cambio de la matriz productiva, estamos necesariamente hablando de varias líneas en las cuales hemos estado trabajando durante estos años. Una, dejar de ser una economía primario exportadora, pasar de ser una economía que genera agregación de valor. La perspectiva de la generación de industria en el país es fundamental. La perspectiva que estamos trabajando del cambio de la matriz energética para dejar de depender de la energía de fuera, para dejar de depender de la energía que proviene del petróleo, es parte de las apuestas que hemos venido construyendo. Esos dos elementos van de la mano de otro elemento central que tenemos como gobierno, que es disminuir o erradicar la pobreza y la desigualdad. Por tanto, la posibilidad de que eso lo trabajemos de manera totalmente imbricada implica redistribución, implica redistribuir la propiedad, democratizar la propiedad. Y en esa perspectiva la ley de aguas tiene que permitirnos un acceso democrático de los distintos actores de la producción al recurso hídrico. Recordemos que venimos de un manejo por décadas totalmente ligado al usufructo privado de un recurso tan importante como el agua. Solo este gobierno está en la capacidad, y lo está haciendo, de poder tener un inventario claro de quiénes son los que usan este recurso, quiénes acaparan este recurso, y a partir de una norma clara y definida, garantizar un uso adecuado y democrático, y democratizar la propiedad de este recurso.
Por otro lado, la ley de aguas también tiene que garantizar los preceptos que manda la Constitución. La Constitución dice que la principal prelación está para garantizar el uso del agua potable. Y en ese también tenemos nosotros como Gobierno Nacional un compromiso importante. Entonces, leyes como estas, como la ley de aguas, la ley de tierras, son parte yo diría, de hacer realidad el mandato constitucional, pero sobre todo van en la línea de lo que hemos dicho durante estos años. Vamos hacia un proyecto en el cual vamos a un periodo gubernamental en el cual el cambio de la matriz productiva es un eje fundamental. Ahora, y ahí está un punto esencial. Un tema final, usted había hablado del tema de la pobreza, estamos hablando que se han reducido 10 puntos en la pobreza en el país y que la meta es en el 2017 erradicar definitivamente la pobreza. ¿Es posible? ¿Y qué plan tiene el gobierno definitivamente para luego del año 2017? Faltan 3 años. Pero se necesita también comenzar a configurar esa perspectiva para ese año. Yo creo que durante estos años nosotros hemos dado pasos enormemente grandes que se demuestran en este indicador de disminución de 10 puntos en la situación de pobreza de los ecuatorianos y ecuatorianas, que han estado dados básicamente por garantizar el acceso a educación, a salud, que antes las familias tenían que pagar, que antes las familias tenían que decidir si dejan a 1 o a 2 hijos estudiando porque no les alcanza. Todos esos hechos son parte de nuestra historia del pasado, de la historia. Hoy los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos garantizados esos derechos por la inversión enorme que el Gobierno Nacional ha hecho en áreas como la educación y la salud. ¿Qué tenemos para adelante? Creo que la sostenibilidad, y eso lo hemos discutido en distintos espacios, para garantizar la erradicación de la pobreza y de la desigualdad, tiene que ver ya con estos cambios más estructurales en términos del cambio de la matriz productiva, la garantía del empleo, por ejemplo, ¿sí? Las condiciones del empleo, el número de empleos, el acceso a la propiedad y a los recursos para la producción son fundamentales en esta fase. Por eso este gobierno al inicio de este año creó 2 comisiones que son fundamentales, la comisión que se encarga del cambio de la matriz productiva y la comisión que se encarga de la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Ambas funcionan de manera articulada porque es nuestra forma de comprender la erradicación de la pobreza, articulada necesariamente al cambio de la matriz productiva, articulada necesariamente a la generación de empleo, articulada necesariamente a la redistribución y a la democratización de la propiedad. Ministra, gracias por atender al ciudadano. Gracias también. Hemos conversado con la ministra coordinadora de la gestión política, Betty Tola, sobre los 7 años de la Revolución Ciudadana, sobre lo que está viviendo el país en época de elecciones y estos elementos que sin lugar a dudas forman parte de este escenario político. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresaremos más adelante aquí en El Ciudadano TV.